de EPOC. EPOC reagudizado. El disertante es un amigo muy querido, el doctor Nicolás de Stefani, que es médico neumonólogo. Él es especialista en terapia intensiva, está trabajando en la terapia intensiva del Hospital Padilla. Muchísimas gracias, Nicolás. Las preguntas las hacemos por chat al final. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Bueno, gracias Mirta por la invitación. Te tengo que hacer una pequeña corrección. No soy especialista en terapia intensiva, me gusta mucho la terapia intensiva, soy neumonólogo por elección y terapista por vocación, digamos. Así que agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes y siguiendo la temática de esta capacitación continua para la gente del Departamento de Emergencia, vamos a tratar de hacer una pequeña presentación breve, sencilla, práctica, sin entrar en demasiadas disquisiciones médicas sobre cómo puede o debe actuar un médico de la guardia de emergencias, sea en el shock room o en el consultorio de la guardia. Así que vamos con la presentación. No sé si se ve. Aún no. ¿No se ve nada todavía? No. Bueno, ustedes ténganme paciencia porque yo estoy aprendiendo. A ver, a ver. Hay personas, dice, esperando en sala de espera. Sí, listo. Ahora sí. Se ve tu pantalla ya. ¿Ahora sí? Ahora no. ¿Ahora no? No. Dios mío, ¿cómo es esto? Tenés una flechita. Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto. Listo. Bien, bueno. Ahora pone, ahí está, perfecto. Se va a ver el cuadradito abajo, negro, porque cuando yo lo saco, se sale de la clase, ¿sí? Bueno, dale. Así que van a tener que bancar el cuadrito chiquitito este, a ver. ¿Tum? ¿Lo Ahí, ven? perfecto, doctor. Ahí no se lo ve. Listo. Bien. Entonces, módulo 4, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama EPOC. Vamos a través del servicio de emergencia del Hospital Padilla. Soy neumonólogo certificado, médico de guardia y médico de la terapia 1 de nuestro querido Hospital Padilla. Vamos a hablar un poquito de cuál es la definición de EPOC. Básicamente toda la clase es un paseíto por lo que sería la guía GOLD, que es la iniciativa global para el estudio de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La definición que nos da GOLD es que es una enfermedad prevenible y tratable con algunos efectos extrapulmonares importantes que pueden contribuir a la gravedad en algunos pacientes. El componente pulmonar se caracteriza por una limitación del flujo de aire que no es totalmente reversible. La limitación del flujo de aire puede ser progresiva y asociarse a una respuesta inflamatoria anormal del pulmón a gases o partículas nocivas. ¿Es complicada la definición? Es complicada la definición. Básicamente, el EPOC es una enfermedad con obstrucción pulmonar permanente que puede o no mejorar con el tratamiento adecuado. Es progresiva e inflamatoria con compromisos de otros sistemas, o sea, es una enfermedad sistémica, no solamente pulmonar, y requiere de espirometría para corroborar el diagnóstico. Acá abajo les puse el link en el cual pueden acceder si quieren para descargar la guía GOLD de bolsillo, que lo pueden tener en el celular. El EPOC ahora se clasifica el EPOC en distintos fenotipos. Vamos a encontrar 4. Acá les pido disculpas, la presentación se corrió un poquito cuando cambiamos de computadora.
Los fenotipos de EPOC son 4. Tenemos el fenotipo agudizador, que es el paciente que tiene 2 o más agudizaciones graves al año. El fenotipo enfisema, que requiere de clínica de EPOC, imagen de EPOC y diagnóstico funcional de enfisema, que es de peor pronóstico y de mayor mortalidad. También tenemos el fenotipo bronquitis crónica, que es una bronquitis, como todos conocemos, con tos, flema, de por lo menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos y no es infecciosa. Y el fenotipo mixto, EPOC-asma, donde hay una superposición de rasgos y son pacientes muy sintomáticos. En una clase anterior que dio la doctora Coronel sobre el mismo tema, tenía este dibujito que vemos acá abajo, que son los 2 tipos clásicos del EPOC. El enfisematoso, con tórax en tonel, flaquito, soplador rosado, y el bronquítico crónico, un paciente más pletórico, más gordito, y más cianótico. ¿Cuál es la actualidad en el mundo? Hace muy poquito, dentro del curso bianual que hace la Sociedad de Medicina Respiratoria de Tucumán, en una disertación muy interesante, presentaron esto mismo que estoy por presentar yo, pero en otro formato de diapositiva, pero me pareció muy representativo de lo que estamos viviendo, donde la actualidad en el mundo, acá abajo está la referencia, dice que el EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Sí? La primera son las enfermedades isquémicas, la segunda es el stroke y la tercera son los pacientes con EPOC descompensado. Fíjense, ustedes que nosotros que trabajamos en emergencia, las 3 primeras causas son básicas y continuas de consulta en nuestra guardia. En todo el mundo muere una persona cada 10 segundos por EPOC. Cada 10 segundos muere una persona. Como decía el doctor que hacía la exposición el otro día, en el tiempo que yo estoy diciendo esto, ya se murió una persona. ¿Sí? Y esto ocasiona 3.23 millones de muertes por año. Estos son datos del 2019. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta respecto del EPOC cuando el paciente llega al consultorio de la guardia o al shock room? El EPOC no es el cajón del costurero. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que tuvo 1 o 2 o 3 bronquitis en el año no es un paciente EPOC necesariamente. El EPOC no son todas las neumonías, el EPOC no son todos los broncoespasmos, el EPOC no son todas las enfermedades respiratorias que tengan disnea. No todos los tabaquistas son EPOC, no todos los EPOC son tabaquistas, no todos van a responder al tratamiento. Clásicamente se dice que solamente la tercera parte de los pacientes EPOC responden a los broncodilatadores, y si la estrategia que hemos planteado para tratar al paciente no funciona, cambie la estrategia y pida ayuda. ¿Cuáles son los criterios por los cuales nosotros nos vamos a dar cuenta que un paciente EPOC está con una exacerbación? Aumenta la disnea respecto de lo habitual, aumenta la tos respecto de lo habitual, aumenta la producción del esputo respecto de lo habitual o cambia la coloración, donde es un esputo purulento permanente. Por lo general los pacientes EPOC, los bronquíticos crónicos, suelen tener esputo purulento a la mañana, o si duermen la siesta, cuando se despiertan de dormir la siesta, que es por el acantonamiento de la mucosidad, pero después inmediatamente tiende a ser clara. Si este color o cambio en la coloración del esputo es permanente, es probable que estemos ante una exacerbación del EPOC que podría o no ser infecciosa. Además, el paciente presenta taquipnea o taquicardia o sibilancias, y todas estas pueden ocurrir asociadas dentro de los últimos 14 días. ¿Se escucha bien hasta el momento, verdad? Perfecto. Bien. Para hacerlo práctico,
porque cuando planteaba hacer la clase a la gente, a los neumonólogos y a los terapistas, nos encanta tomar medidas, números, escalas, valores y todas esas cosas que en el momento en que uno está en el shock room o en la guardia, atendiendo a su vez un paciente POC, un asmático, un herido, un baleado, un atropellado, un TEC, un infartado, no tenemos tiempo realmente de ponernos a hacer todas estas escalas de valoración de la disnea, por el paciente, por nosotros y todo eso, pero a título informativo, en la guía GOLD podemos encontrar estas dos escalas, que es la escala del MRC modificada, que va del grado 0 al grado 4, en donde va de apenas me falta el aire, cuando hago ejercicio intenso, a tengo demasiada dificultad para respirar, incluso cuando salgo de casa o para vestirme o desvestirme. Y la valoración del CAT, que tiene un punto de corte de 10 en más o en menos, tiene que ver respecto de las respuestas que nos da el paciente a la flema, a la opresión del pecho, a lo que se siente cansado para caminar o algunas tareas domésticas, y todo eso va sumando puntaje, y cuando la puntuación total es menor o mayor de 10, nos vamos a encontrar en este cuadrito, que es el instrumento de evaluación ABCD refinado. A ver, quiere decir que tenemos un paciente con un diagnóstico confirmado por espirometría de POC, en donde hay una limitación del flujo aéreo y se va a evaluar los síntomas o riesgos de exacerbaciones con este cuadrito que está acá. La verdad que es un cuadrito que si uno lo usa mucho es sencillo de aplicar, pero si uno no lo usa frecuentemente es un poco confuso. Básicamente, los pacientes que están en A o B son pacientes que tienen uno o ninguna exacerbación al año, y los pacientes C y D son los que tienen más de una o más de 2 exacerbaciones al año que pueden causar la hospitalización. Los que están de este lugar son los que tienen una evaluación de disnea respecto de los cuadritos que habíamos visto antes, más baja, y estos son los que tienen una evaluación de disnea más alta. En definitiva, el más grave sería el D, que es el que tiene más disnea, más cansancio, más fatiga, más esputo, más todo, y que tiene mayor número de exacerbaciones en el año. ¿Sí? Esto, la verdad, que es a veces difícil de retener y de aplicarlo en la guardia, como les digo, cuando estamos en el medio de la batalla. Entonces, nosotros sabemos que el paciente llega con todas esas características: aumento de la disnea, la tos, el esputo, la agitación, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuáles podrían ser las causas de que al paciente le pase todo esto. Que el paciente abandonó o tiene una mala técnica de uso de la medicación, que es muy frecuente que el paciente no haga bien el aerosol o directamente lo haya dejado de hacer, que sea evolución propia de la enfermedad, que tenga una infección bacteriana o viral asociada, o incluso infecciones extrapulmonares que pueden producir una hiperdinamia en el paciente por fiebre, etcétera, etcétera, y también exacerbar la falta de aire. Importante el tema de las infecciones virales, porque está demostrado que la vacunación contra la gripe es fundamental en los pacientes EPOC, y que es una acción que ha disminuido la mortalidad de los pacientes exacerbados por cuadros virales. Ha disminuido mucho. Y las exposiciones ambientales y causas desconocidas, en donde el paciente no nos puede referir ninguna de estas cosas, y la verdad que no lo sabemos, pero clínicamente el paciente está exacerbado. ¿Hasta el momento vamos bien? Vamos bien. Perfecto. ¿Cuál es la evaluación inicial que nosotros vamos a hacer del paciente? Va a ser la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en el caso de que el paciente pudiera tener un compromiso también extrapulmonar, el uso de músculos accesorios, los antecedentes de exacerbaciones. Si el paciente tuvo más de una exacerbación, es probable que tenga muchas más, una radiografía de tórax y una gasometría arterial. Todo esto es lo que está puesto aquí en el listadito, pero que nosotros, casi sin darnos cuenta, lo hacemos de manera rutinaria
cuando llega el paciente EPOC al consultorio de la guardia. Y con esto, no sé si la doctora Coronel lo reconoce al cuadrito, vamos a poder tener una idea si al paciente lo vamos a tratar en el domicilio o lo vamos a tratar en el hospital. ¿Cuál va a ser el paciente que vamos a tratar en el hospital? El que tenga una disnea importante, una disnea severa, que sea una disnea de instalación rápida, cuando la saturación es menor de 90, cuando el paciente presenta un estado de confusión aguda, cuando su nivel de conciencia está deteriorado, medido por el Glasgow que medimos habitualmente, cuando la situación social del paciente no es buena, que nosotros sabemos que aunque la exacerbación sea leve, el paciente, si lo mandamos a la casa, el paciente no va a poder sostener la medicación, no va a saber hacerla y no tiene un entorno familiar continente que pueda ayudarlo o tener el nivel de alarma adecuado. Que el paciente tenga comorbilidades significativas, una diabetes descompensada, una insuficiencia cardíaca, un infarto de miocardio reciente, una angina de pecho, que el paciente tenga alguna malformación torácica asociada, por ejemplo. También va a tratar en el hospital los pacientes que tengan cambios radiográficos, en el sentido de que tiene un bloque neumónico o un derrame pleural o un neumotórax, pacientes que tienen que quedarse sí o sí en el hospital. Y cuando hacemos la valoración de la gasometría arterial, tenemos acá dos pautas a tener en cuenta. El pH arterial menor de 7,35, o sea, un paciente en acidemia, con una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, que nosotros la conocemos, puede ser la hipercápnica, con el dióxido de carbono aumentado por arriba de 45-50, y que puede ir asociada o no a la hipóxica, con la presión parcial de oxígeno inferior a 60. ¿Sí? Entonces, todos estos pacientes van a ser los que tengan que ser tratados en el hospital. ¿Cómo vamos a categorizar la exacerbación? Sencillo, son 3 categorías, leve, moderada y severa. La leve requiere de un ajuste de medicación respiratoria, a lo mejor el paciente no la hizo bien, hay que enseñarle de nuevo y repasar la técnica de aerosolización y mejora rápidamente. La moderada requiere de un ajuste de medicación, a veces hay que aumentarle la dosis de la misma medicación o requiere el uso de antibióticos o corticoides sistémicos. Eso es un paciente que ya ahí vamos a estar más vigilantes. Y la severa es el que el paciente requiere aumento de la medicación, sumarle a la doble terapia que podría tener una triple terapia, incluso antibióticos, corticoides sistémicos y el requerimiento de oxígeno. Esos son pacientes que van a quedar en el hospital siempre. Entonces, la evaluación inicial a nivel de cuadrito, tenemos la historia clínica con los antecedentes de exacerbaciones y el examen físico, en el que vamos a ver el paciente que tiene uso de músculos accesorios, que está con tos, que puede estar cianótico, que tiene disnea, aleteo nasal, tiraje, puede estar con aumento de la expectoración. Son pacientes que a veces les cuesta toser porque son pacientes que tienen disminuida la endurance de los músculos respiratorios. Entonces ya el paciente EPOC es un paciente muy tolerante a la disnea. Y cuando cae a la guardia o al consultorio de guardia, el paciente ya vino hace varios días que venía empeorando y ya realmente cuando no da más el paciente es cuando va a la guardia y es mucho más dificultoso volver al paciente al estado basal que si el paciente hubiera ido inmediatamente empezado el cuadro. ¿Cuáles son las posibles causas? Si el paciente tuvo o no hospitalizaciones previas, si tuvo necesidad de ventilación no invasiva o de asistencia respiratoria mecánica, y por supuesto el laboratorio, un hemograma, un ionograma, para ver si el paciente no está con algún tipo de infección, si no está con un déficit de potasio, por ejemplo, por la movilización de potasio que producen los broncodilatadores. Hay que tomar cultivos, hemocultivo, cultivo de esputo, y la gasometría arterial para determinar si el paciente está con una hipercapnia o no. La placa de tórax y el electrocardiograma, que también nos sirven para terminar de valorar el paciente. Cuando tenemos todo esto, hacemos la evaluación general del paciente y determinamos si el paciente está con una exacerbación de EPOC. Si no lo está, hay que ver la condición subyacente. Quizás el paciente está con una infección
de otro sitio y no es una exacerbación de POC y nos dedicamos a tratar eso y con eso mejorará la condición respiratoria. Si determinamos que el paciente sí está con exacerbación de POC, lo categorizamos en leve, moderado o severo. El moderado podría requerir la internación en sala y el severo ya no. El severo es un paciente que ya va a requerir quizás de ventilación no invasiva y la internación en terapia intensiva. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Y aquí es importante volver hacia atrás un poquito, en donde decíamos que si la estrategia inicial que habíamos planteado no funciona, cambiamos y pedimos ayuda, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Mejorar la disnea, mejorar la mecánica respiratoria, evitar la insuficiencia respiratoria manteniendo una presión parcial de oxígeno por arriba de 60 milímetros de mercurio o una saturación mayor de 90, pero que no empeore la hipercapnia. No retrasar el inicio de antibióticos si fueran necesarios y no retrasar el apoyo ventilatorio mecánico. ¿Por qué es importante esto de acá? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que acordar que los pacientes EPOC son pacientes que en su mayoría son por lo general ligeramente hipercápnicos, en donde ellos tienen una hipercapnia permisiva, podríamos decirlo de alguna manera, que les permite manejar su centro respiratorio. Si nosotros ponemos un paciente a saturar mucho más alto de lo habitual para él, empeoraremos la hipoxemia porque empeoraremos la hipercapnia, perdón, porque el paciente tenderá a mantener una hipercapnia que le permita a ellos tener funcional su gatillo respiratorio. Y cuando tenemos un paciente saturando exageradamente, porque vemos por ahí el paciente que está con el flujo de oxígeno a todo trapo, cuando le quitamos el oxígeno, el paciente intentará mantener la misma cantidad de oxígeno que nosotros estábamos aportando y va a volver a tener taquipnea, va a volver a tener disnea, va a volver a tener uso de músculos accesorios, tratando de llegar a esa saturación que nosotros mismos le hemos provocado por el uso excesivo del oxígeno. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Podemos utilizar oxígeno con cánula nasal o sistema Venturi para lograr una saturación entre 85 y 92, que en un paciente en reposo nos asegura la oxigenación básica de órganos vitales, cerebro, intestino, pulmón, corazón y riñones. Cuando el paciente vaya mejorando, ya buscaremos mejorar, digamos, esa saturación. La nebulización la hacemos básicamente con salbutamol e hipratropio, 20 gotas, cada 15 minutos durante 1 hora. Esto es importante, durante 1 hora. Si el paciente no mejoró con todo esto, con la prednisona, con el corticoide, con la nebulización, los rescates, en 1 hora, es probable que el paciente no vaya a mejorar mucho más y ya tendríamos que considerar la ventilación no invasiva o la ventilación mecánica. Hacemos, como decimos, los rescates con el salbutamol y el hipratropio, que es lo que tenemos habitualmente en todas las guardias, incluso en las guardias de los CAPS también. Los corticoides sistémicos, que puede ser prednisona, 40 miligramos por día, o hidrocortisona, 125 miligramos cada 6 horas, endovenoso. No está demostrado que el endovenoso sea mejor que el vía oral, pero sí tenemos que tener en cuenta si el paciente no tiene alteraciones deglutorias, si puede tragar con la disnea que tiene, entonces ahí elegimos ya la vía de administración. Lo mismo nos pasa con los antibióticos. De arranque podemos empezar con amoxicilina clavulánico y o levofloxacina en dosis plena siempre, si el paciente tiene una dilución adecuada, o ampisulbactam y o levofloxacina endovenoso, y pedir la interconsulta con infectología, que ya habiendo tomado el hemocultivo y el cultivo de esputo, podremos dirigir el tratamiento a el germen que corresponda. Hay que tener en cuenta muchas veces que los pacientes EPOC, sobre todo los pacientes bronquiectásicos, tienen colonización por pseudomonas. Entonces, es importante
hacer un tratamiento lo más dirigido posible a los gérmenes que encontremos. Y la interconsulta con neumonología, que serán los expertos que lleven al paciente en el resto de su exacerbación hasta el momento de dar el alta, y quienes son los que determinarán el alta hospitalaria del paciente. Si vemos que en una hora, con los rescates, el corticoide, el inicio de antibióticos y todos los gestos que hemos tenido, el paciente no ha mejorado, tenemos que plantearnos la necesidad de la ventilación no invasiva en primera instancia, evaluando siempre que el paciente no tenga alguna contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La insuficiencia respiratoria aguda, la alteración del estado de conciencia, la inestabilidad hemodinámica, que el paciente tenga secreciones excesivas, que no vaya a poder expectorar, porque al poner el sistema de ventilación no invasiva, aislamos la vía respiratoria y el paciente no va a poder expectorar, la obesidad mórbida, la broncoaspiración o vómitos, y la mala adaptación a la interfase cuando la mascarita o el sistema de sujeción de la mascarita no son los adecuados y vamos a tener mucha fuga. Entonces, si el paciente no tiene ninguna contraindicación para BNI, vamos a iniciar con una ventilación BiPAP. Todos los respiradores que nosotros tenemos en la guardia tienen la opción BiPAP. Todos los respiradores nuevos ya vienen con la opción de ventilación no invasiva. Y vamos a setearlo para que el paciente tenga una presión parcial de oxígeno superior a 60, una saturación entre 90 y 92, manteniendo siempre una ligera hipocapnia permisiva de no más de 45-50. Y con esto evaluaremos si el paciente mejora. Haremos los controles según la necesidad, los controles clínicos y de laboratorio con gasometría arterial. Y si el paciente mejoró, continuar igual tratamiento hasta la estabilización del paciente. Si nosotros vemos que con este gesto en una hora el paciente no ha mejorado, entonces intubación endotraqueal. ¿Qué vamos a hacer para la intubación endotraqueal? Ya sabemos todos los pasos a seguir en la guardia: paciente con analgosedación, tubo endotraqueal y conexión a respirador en modo controlado. Vamos a buscar que el respirador tenga una relación inspiración-expiración de 1:4, ¿sí? Porque esta relación necesita que el paciente tenga una inspiración rápida y cortita para que la expiración sea más larga y lenta para evitar la hiperinsuflación dinámica. Para eso vamos a elegir BT pequeños, entre 6 y 8 mililitros por kilo, para que la velocidad de inspiración que vamos a poner para lograr esta relación IE con un BT muy alto no produzca un neumotórax, para que no tengamos un neumotórax iatrogénico. Vamos a buscar una PIP, que es la presión de fin de expiración, de 5 centímetros de agua, no mucho más que eso. Lo que buscamos con esto es mantener el cuello del alvéolo ligeramente abierto para que no se produzca la lesión por cizallamiento al ventilar el paciente con presión y velocidad. Vamos a buscar una FIO lo suficientemente buena para lograr una saturación del 92%, por todo lo que ya les había explicado. Y por supuesto, como el paciente va a estar con sedación y relajación, y a veces el paciente necesita bloqueo neuromuscular, vamos a necesitar hacer una profilaxis para TEP y TBP y la profilaxis de las úlceras por estrés. De las úlceras por estrés gástricas y de las úlceras por estrés por presión de los miembros y del cuerpo sobre la cama, ¿sí? Básicamente esto es lo que nosotros vamos a hacer en guardia. No hay muchas más disquisiciones para hacerlo. Siempre, no todos los hospitales tienen neumonólogos de guardia, pero teniendo en cuenta cuáles son los criterios por los cuales nosotros, volviendo un poquito para atrás, nos vamos a dar cuenta que el paciente está con una exacerbación. Vamos un poquito más para atrás.
¿Cuáles son las causas de la exacerbación? ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta cuáles son los criterios por los cuales nosotros vamos a internar un paciente y se va a quedar en el hospital, y siguiendo los pasos de categorización de las exacerbaciones en leve, moderada y severa, con estos pequeños gestos de saber en qué momento vamos a pasar el paciente a terapia intensiva, vamos a pedir ayuda a otra especialidad, vamos a tratar de llegar al éxito en el tratamiento del paciente, de mejorar la disnea, mejorar la mecánica respiratoria, evitar una insuficiencia respiratoria, incluso empeorada por la BNI cuando no está bien aplicada, no retrasar nunca el inicio de antibióticos si fueran necesarios, porque la morbimortalidad de una neumonía con retraso de el inicio del tratamiento antibiótico es muy alta, aumenta el 40-50%, y por supuesto no retrasar el apoyo ventilatorio mecánico. No hay demasiada ciencia al respecto, es básicamente esto lo que tenemos que hacer, y no hay mucho más, chicos. Con esto podemos dar por terminado la presentación. Muchas gracias. No sé si necesitan revisar algo o hacer algún tipo de preguntas. Me parece muy importante lo que has dicho. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy buena tu presentación, te felicito. Me parece muy importante lo que señalabas de la saturación objetivo en estos pacientes, para tener en cuenta, porque a veces no tenés gases inmediatamente, entonces cuando ya tenés tu paciente puede estar descompensado, entonces reforzar eso de la saturación objetivo, como decías recién, y tenerlo remarcado. Ceci, ¿estás por ahí? Sí, doctora. No sé qué, ¿querés hacer alguna consideración vos? Vos que tenés más experiencia que nosotros en la guardia, ¿cuáles serían las cosas que podríamos aportar, podríamos mejorar, podríamos considerar? Tenés dos expertos neumonólogos, el doctor Nicolás y el doctor Diego. Siempre los criterios que llevan a la intubación, esos son siempre para recalcar. Uh-huh. Bien. Yo he podido hacer un pequeño resumen de una paciente que hemos visto justo no la hemos visto con Nicolás, sino hemos escuchado la historia clínica ahora estos días. Entonces es una paciente de la guardia, así que hay unas diapositivas muy cortitas para pasar. Voy a compartir la pantalla. Yo tendría que dejar de compartir la mía, no sé cómo se hace, che. Yo comparto mi pantalla y veamos qué pasa. Ya dejaste de Sí, porque compartir. ya lo estoy compartiendo, doctor. Ah, copado, bien. Disculpen, soy de la vieja escuela, yo sé dar clases de frente nomás. A ver. ¿Está? Ahí estoy compartiendo. No aún. A ver. Ah, viste que no era tan fácil, ¿no? Sí, ya sé. O sea, ahí. Ahí se está viendo. Ah, ahí se ve. Genial, genial. Pero no puedo moverla a las diapositivas por algo en especial. Y ahí se mueve, qué sé yo. No puedo. La tiene que seleccionar en el primer diapo, doc. Bien. No me deja la computadora. ¿Habilitado edición? A ver. Cargadas acá. ¿Las recibiste vos a las diapositivas?
Sí, Doc, la recibí. ¿Las podés pasar vos o no? Sí, sí, puedo pasarla, nada más que va a demorar unos minutos hasta que se cargue. Bueno, dale. Yo veo si las puedo pasar, comienzo, y si no, pasarlas de ahí y yo voy. No sé qué le pasa que Bien. sí. Que no puedo. A ver. Sí. Es como que mi computadora se ha bloqueado, no sé por qué. Otra cosa que te quería preguntar, Nicolás, el tema de lo que habías puesto en el caso de la ventilación no invasiva, Sí. la obesidad mórbida, ¿por alguna cuestión? Básicamente porque, bueno, vos sabés mejor que cualquiera de nosotros que los pacientes obesos mórbidos, por lo general, o casi siempre, o siempre, tienen síndrome de apnea-hipopnea y son hipercápnicos en general, digamos, si no están con el tratamiento del BiPAP y todo el asunto domiciliario. Entonces Bien. son como pacientes más complicados de manejar para quien no tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Y son pacientes que si no vienen de su casa con su interfase, es muy complicado encontrarle la interfase adecuada. Y a veces en la búsqueda de la interfase para este tipo de pacientes se pierde mucho tiempo y se nos complica la cosa. Un dato interesante es que lo saben muchos de los chicos de clínica médica, que durante el tema de la pandemia y de la internación de los pacientes con COVID en nuestro hospital se ha usado mucho el CAFO. Sí. Que es algo que ha mejorado mucho el nivel de saturación en los pacientes con COVID, ha mejorado mucho el nivel de saturación en pacientes con EPOC, pero no hay que olvidarse que el sistema CAFO es un sistema de alto flujo, que casi sería como una pre-BNI, si lo queremos decir de alguna manera, y que también necesita una valoración de no de la oxigenación en sí, sino que no nos tenemos que olvidar de la ventilación, que sería la hipercapnia, el valor de la CO2, que es lo que nos va a complicar en definitiva el sostenimiento del paciente en una ventilación no invasiva. Bien. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ese es Diego. Diego, ¿que estás compartiendo pantalla? Yo estaba compartiendo, Doc, recién se veía. Sí, pero no es esta la presentación mía, es la anterior que vos tenías. No, esa no es lo que estoy compartiendo. No. Diego. Es Diego que está jugando. Levanta la manito, Diego, ahí, que no sé qué quiere. Diego, di. No, yo quería aportar unas cositas, Sí. en un poco para aportar lo que has dicho muy excelentemente en tu exposición, Nico, que muchas veces nosotros tenemos algunos criterios que cuando aumenta la flema, cuando aumenta el color, que aumenta la disnea, como estos dos pacientes, esto nos sirve como unos criterios también prácticos para saber si están reagudizados. Entonces, eso también nos sirve a nosotros para poder, digamos, poder también actuar y indicar o optimizar el tratamiento. Entonces, eso es lo que quería aportar. Lo que sí, hay algunas cosas que hay una tendencia actual, las guías se están tratando de desestructurar, o sea, lo que es A, B, C y D, es para tratar, digamos, de hacerlo más práctico para el médico,
yo quería presentar otra diapositiva, no esa, que mostraba unos aspectos del paciente POC, que no la encontraba y presento mal. Pero ya le voy a mostrar. Buscala si querés, yo voy presentando, es muy cortito, que es un caso clínico que hemos visto. La siguiente, Nadia, por favor. Bueno, esta es una paciente de 68 años, hipertensa, que el 16 del 10 ingresa por la guardia. Es más o menos para ver los criterios que vos decías, Nicolás. Sí, Ingresa con un Glasgow de 15 en 15, está en tratamiento con bisoprolol, atenolol y AS. Niega totalmente los hábitos tóxicos, refiere alergias medicamentosas a sulfa y penicilina, no vacunada para el COVID, ingresa con disnea, pero no ponen el grado de disnea ahí en la evolución en el momento, satura 95% respirando aire, extraída directamente con el 107, sin el familiar, tiene entrada regular de aire en ambos campos pulmonares, hipoventilación, y no tiene ruidos agregados, un abdomen blando, y se le hace rescates y se solicita una tomografía, que es una tomografía que no muestra una patología aguda, y empieza tratamiento con antibióticos, porque después refiere que los completa los antibióticos y pasa y se va al domicilio. La siguiente, por favor, Nadia. Bueno, el 24 del 10, o sea, 7 días después de ese ingreso, reingresa a la guardia también. Aparentemente yo no he copiado la hora de ingreso, pero debe ser por la madrugada, porque la paciente ingresa con antecedentes ya de EPOC, sobrepeso, malestar general, disnea 3-4, Glasgow de 15/15, refiere haber completado ya 7 días de antibióticos en la casa, pero sin mejoría clínica. El examen físico está lúcida, regular entrada de aire en ambos campos pulmonares, sibilancias bilaterales y tendencia a la desaturación. Ya satura 90% respirando aire. Se le hace DEXA, se le empieza a hacer PAF, 2 aspiraciones cada 20 minutos durante 1 hora de salbutamol y oxigenoterapia según requerimiento. Ahí no mencionan la FiO2, pero eso me ha parecido bien importante porque en todos los lugares donde han puesto la saturación que tenía, le mencionan la FiO2, así que eso es una cosa muy importante para destacar. Tratamiento indicado, tiene diuresis espontánea, se le pone hidratación, se le hace metroclopramida, ranitidina, hidrocortisona, 100 miligramos cada 8. Se comienza con ampicilina sulbactam más claritromicina, hidrocortisona, se le hace una carga de 500 miligramos y se comienza también con aerosoles con budesonide cada 6 y salbutamol cada 4 horas. La paciente está lúcida, orientada temporoespacialmente con parámetros conservados, tenía 120/70 dentro de los registros de presión, 80 de frecuencia cardíaca, tenía saturación de 97% con FiO2 de 28%. Sigamos. Y después de eso, como la paciente no mejora, esa tarde, que es el día 24, el mismo día del ingreso, pasa a la sala de clínica médica. En la sala de clínica médica está con disnea 2-3, acompañada con tos, con expectoración, satura 89% con 0,21, con una cánula nasal, ahora está con 28% y satura 92%. Ella se le había realizado una tomografía de tórax donde mostraba más alteraciones crónicas sin condensación y con presencia de adenopatías mediastinales y una tumoración mediastinal que está en investigación. Tiene 3.100 blancos, 83% de neutrófilos,
un ionograma con un sodio de 128, un potasio de 5,3, un cloro de 91, urea de 31 y creatinina de 0,88. Ahí se le piden gases en sangre y queda a la espera, que después los vemos más adelante. Sigue con el mismo tratamiento, nada más que se le modifica, de acuerdo a lo que yo veía, la heparina, que se le agrega heparina, y creo que nada más, porque sigue con la claritromicina, el salbutamol cada 8 y el budesonide 2 aspiraciones cada 12 horas. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los gases en sangre, por eso daba la importancia del tema de la saturación objetivo. 0,21 tiene pH de 7,39, PCO2 de 41,9, PCO2 de 41,9, PO2 de 64, bicarbonato de 27 y satura 91,8, 92%. Ha mejorado el sodio con el tratamiento, el potasio con 3,5, cloro de 100. Y en la placa del día 27 del 10, como para hacerla corta la evolución, las evoluciones son más o menos similares estos días en clínica, pero en la placa del 27 del 10 se evidencia cardiomegalia, botón aórtico aumentado prominente y signos de redistribución de flujo. Se le hizo un pro-BNP. Ella nos refería, en la historia clínica refiere que tenía una hepatomegalia, pero que era algo leve, que no había edemas periféricos, pero el pro-BNP de 1400, y la paciente se le diagnostica por el cardiólogo, se descompensa la B-cardiología y la pasan ahora a la UCO. Bueno, esta es la última parte, pero la cosa de destacar que decíamos recién, la siguiente, por favor. Una que en el caso, no sé si se puede hacer alguna conexión para que estos pacientes EPOC, cuando son detectados en la guardia, que van, para que después se los pueda ver a través del servicio de neumonología, podríamos hacer alguna sincronización para tener forma de que se lo siga, porque esa mujer ha ingresado por guardia y ha vuelto a ingresar por guardia. Bien. Y la otra cuestión, lo que muy bien decías de la saturación objetivo. No sé si querés... Ahí lo que estaba viendo, de acuerdo a lo que estabas presentando, es que una cosa que yo siempre digo muy importante, el EPOC es una enfermedad sistémica, pero hay muchas otras enfermedades que producen disnea que también son enfermedades sistémicas. Y el paciente no es un pulmón, un corazón, un riñón, el paciente es un todo. No me queda muy claro por qué el paciente en la primera consulta se fue con antibióticos a la casa, si no refería fiebre, no tenía expectoración, solamente disnea. No me termina de quedar claro. Y tampoco me queda claro cómo fue el diagnóstico, por qué tiene EPOC el paciente. Es un EPOC que sacamos del cajón del costurero. Era un paciente que tenía disnea, pero no tiene un diagnóstico espirométrico de EPOC. En la historia clínica actual no le hicieron espirometría, pero era una tabaquista severa, y no le hicieron espirometría por lo que no estaba bien todavía, no estaba compensada. Bien, me perdí estaba la parte disneica, entonces estaban esperando, pero no he encontrado espirometrías anteriores en lo que yo he visto. Pero ella ya por su antecedente de tabaquismo, primero niega el tabaquismo y segundo ya lo admite al tabaquismo y ya tiene diagnóstico de EPOC en la evolución que ves. Bueno, la idea con esto era lo que hablábamos con Nicolás, es de ver cosas así básicas del funcionamiento de lo que hacemos, o sea, el tema de la saturación de oxígeno, que ella en un momento tiene 97%, habría que siempre considerar en estos pacientes tenerla
por debajo de 95% y ella ya tiene un bicarbonato alto. Entonces, ese bicarbonato alto nos llama la atención porque eso ya habla de una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, porque está haciendo hipercapnia nocturna. Entonces, hay que tratar de estos pacientes mantenerlos con saturaciones más bajas. Pero de todo lo demás, nada, era más o menos. Una cosa re importante es que estábamos hablando que en la emergencia le hacemos puff al paciente. Y a veces los pacientes tienen tanta disnea que no pueden hacer la técnica de aerosolización correcta, así que nunca se utiliza en un paciente descompensado, en un EPOC descompensado, la aerosolización directa. O usamos nebulización o usamos aerocámara, porque es muy poco probable que el paciente con una disnea y una taquipnea pueda sostener los 8 segundos que necesitamos para que la aerosolización sea adecuada, el ingreso del medicamento sea el adecuado y que el paciente pueda tener la capacidad, digamos, de hacer la técnica adecuada, ¿sí? Me gustaría mucho que en la guardia utilicemos, no sé cómo podemos hacer, que utilicemos aerocámaras para hacer esto o directamente la nebulización. Y la otra cosa que había, hay aerocámaras, he visto por lo menos, habría que compaginar con la gente de farmacia, porque me decía Paola de farmacia, por lo menos del Hospital Padilla, que sí había aerocámaras disponibles por una parte. Ojo, que lo mismo esto de la técnica de aerosolización es tanto para EPOC como para asma, es igual. Totalmente. Sí, sí, Nicolás, en la clase anterior hemos dicho que la elección es aerocámara con aerosol. Y la alternativa es la nebulización. Sí. Mira, yo te voy a presentar lo que se viene en cuanto a los estudios de EPOC. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí estás compartiendo. Primero hay que, digamos, cuando hacemos, aparte de la emergencia, primero lo que te tiene que hacer es si realmente el paciente tiene EPOC. Lo tenemos que preguntar. Segundo, ver si las técnicas y la adherencia la está haciendo bien. Hay que ver los diagnósticos diferenciales, las comorbilidades que tiene el paciente, porque puede ser que eso lleve a la agudización del paciente. Obvio, después el tercer punto es ver los síntomas. El CAT o la disnea, las exacerbaciones y la integración que tiene, y luego vienen las funciones, digamos, pulmonares, que este gráfico que está haciendo acá, está tratando de desarticular lo que van a ser las guías. Entonces ya no clasificado como A y B, sino ir estudiando al paciente de esta manera y meter rasgos tratables. El rasgo tratable es rasgo pulmonar y rasgo extrapulmonar. Y los rasgos de los factores de riesgo y de comportamiento, que son muy parecidos a lo que están diciendo en el asma, pero el EPOC tiene su entidad sistémica. Como es una enfermedad crónica, tiene un impacto sistémico. Entonces, creo que este va a ser la puerta de entrada de los estudios del EPOC más adelante. Sí, sí. Pero esto que estamos viendo acá respecto de funciones pulmonares, expiro y todo el asunto y los rasgos. Eso va a ser después. Claro, eso ya viene después de que nosotros sacamos el paciente, digamos, de la exacerbación. Esto ya sería más trabajo del neumonólogo en sí que es de los chicos de guardia. Pero sería bueno que esto uno ya vaya pensando. Pero todo esto que nos estás diciendo, Dieguito, me hace recordar que es algo bueno para que aprendamos la gente que estamos de guardia, que nosotros siempre odiamos el principio de diabetes, el principio de infarto, pero la buena noticia es que efectivamente sí hay un principio de EPOC y se llama el pre-EPOC, que es el paciente que tiene los síntomas, pero todavía no ha completado el criterio espirométrico o funcional para ser diagnosticado como EPOC. Entonces, si nosotros nos cae la guardia
un paciente que tiene, por ejemplo, que es tabaquista severo, que tiene tos frecuente, que tiene bronquitis frecuente, que tiene falta de aire permanente y que tiene todos los criterios clínicos de EPOC, nosotros decimos que podemos empezar a tratar como un EPOC descompensado y después el paciente cumplirá su criterio espirométrico en algún momento para tener el diagnóstico definitivo de EPOC. Pero sí nos sirve la presentación clínica del paciente con todo, tiene pelo de gato, oreja de gato, bigote de gato, para decir que estamos hablando de un gato, digamos, y poder empezar el tratamiento. Así que me parece interesantísimo el concepto este de el pre-EPOC, digamos, como para ayudar o facilitar el diagnóstico y el tratamiento para la gente que trabaja en la parte de emergencia. Otra cosa que yo quería aportar, Nico, ¿Sí? ahora se está hablando de POC 0. Sí, claro, sería el pre-POC, el EPOC 0 pre-POC. El EPOC 0 es aquel paciente que tiene, por ejemplo, un efisema y no tiene espirometría afectada. Claro, claro. Eso hay que también dejar claro que Claro, es el paciente que no, es el paciente que no completó el criterio funcional, digamos, para tener el diagnóstico. Así que, bueno, chicos, Bueno. de mi parte, Bueno, muy bien. no sé si quieren algo más. una última cosa, el hecho de que en la guardia también hay salbutamol con ipratropio en aerosol. O sea que si hay pacientes con EPOC, el ipratropio, como ha dicho Nicolás, anda muy bien. Entonces se puede hacer la combinación esa y hacerle aerosoles con la aerocámara y con el salbutamol con ipratropio. Perfecto, sí, claro, por supuesto. Y la otra cuestión, lo que hablabas vos de estos tipos de pacientes, la intubación. La intubación dificultosa, hemos tenido una charla antes con la gente de anestesia y que ellos se han propuesto que si hay pacientes que tienen una intubación dificultosa, se los puede llamar para que acudan ellos a la guardia e intuben a estos pacientes. Sí, Pero por supuesto. Por supuesto. Así No me que- quise meter en esos temas porque suponía que era de No, otra por eso presentación. la gente de anestesia hemos hablado y ellos decían este Pero- tipo de pacientes, como vos decías, porque estos pacientes no es que tengan solo patología pulmonar, tienen patología pulmonar, tienen patología cardíaca, Tal tienen cual. obesidad, tienen de todo. Tal cual. De todas formas, la doctora Teruel sabe que si necesita, nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar desde la terapia 1 y que si en algún momento necesitan que repasemos o hagamos un tipo de pequeña charla en la guardia sobre intubación, no hay ningún problema, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Nico. Muchas Ceci, gracias, Nicolás. Sí, si hay aerocámara en la guardia, si hay los aerosoles, sí se usan. Y quería preguntarle si se usa pico flujo también en estos pacientes. Y la valoración del pico flujo es más que nada para determinar si el paciente está con un broncoespasmo o no. Mira, la verdad que para el paciente POC yo no le veo demasiada utilidad porque no te va a determinar que vos hagas tal o cual terapéutica, porque la categorización de la exacerbación de leve o moderada o severa no es funcional, es clínica y de tratamiento. Entonces, no le encontraría yo, digamos, la utilidad al pico flujo en este caso. perfecto, estamos de acuerdo. Es que el pico flujo serviría para ver si el bronquio se dilató, porque la patología, digamos, asmática anda muy bien. Y vos ves, Claro. Xavier, Ah. pico Hay flujo. que tener en cuenta que el paciente POC que tiene respuesta al tratamiento es una respuesta incompleta, no es una broncodilatación completa o casi total como tuviera un paciente asmático, sino que es una respuesta broncodilatada incompleta. Va a mejorar algo. Alguito. Alguito Claro. o nada, pero igualmente ese mínimo porcentaje que el paciente mejora, uno tiene que aprovecharlo porque eso significa una mejoría, digamos, o facilitaría la recuperación del paciente en cualquier caso, digamos. Bien.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, chicos, Muy Nico. buenas noches, muchas gracias, Nicolás, un abrazo. gracias a Feliz ustedes. cumpleaños Para de nuevo, todos. que Gracias. Feliz sigas cumpleaños, Nico. disfrutando y muchas gracias por estar a pesar de tu cumpleaños. Bueno, Un abrazo. un Nos abrazo a vemos, si Dios todos. Gracias, quiere. Dieguito, por estar y abrazo. acompañarme. Muchas Igualmente. gracias, Diego. Ah. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Nadia. Y excelente participación. Muchas gracias a todos por participar, que esto nos ayuda a refrescar un montón de conceptos. Dentro de una semana seguimos con neumonía de la comunidad y vamos avanzando hacia el final. Un abrazo. Nos vemos el jueves próximo. Muchísimas gracias a todos. Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.